Perdón y tolerancia. Vamos a poner otra fotografía. ¿Saben qué es esto y dónde es esto? Israel, muy bien. ¿Y qué es ese muro? El muro de los lamentos, muy bien. ¿Y por qué se llama el muro de los lamentos? Porque los judíos van allí a llorar por la pérdida de la ciudad santa. En el año 70 las tropas romanas entraron y destruyeron toda la ciudad. Prácticamente no quedó casi nada, ¿no? Y solo quedó este muro que después lo excavaron y lo descubrieron. Y efectivamente, y ahí van todos los judíos a llorar a sus penas, ¿no? A lamentar, a pedir perdón también por muchas cosas, ¿no? Entonces aquí yo hago una pregunta, porque estamos en el tema del perdón, ¿no? Entonces, primero, hay que diferenciar entre perdón, amnistía e indulto. ¿Conocen cuál es la diferencia entre todas estas cosas? Perdón, amnistía e indulto. ¿Cuál es la diferencia? Tal vez el grado, no. Bueno, lo veremos, ¿no? O bueno, si quieren intentar la respuesta ahora, porque sí. El perdón, la amnistía y el indulto. ¿Ustedes dan amnistía o no? Nadie dice, yo te doy mi amnistía, ¿no? ¿Quién da la amnistía y a quién? ¿Ustedes pueden perdonar? Sí, no, yo te perdono por esto que me has hecho. ¿Ustedes dan indulto? No. Parece, por tanto, que la amnistía y el indulto lo dan probablemente las autoridades, ¿no? Es las autoridades que dan amnistía e indulto. ¿Ok? Hasta ahí. El perdón lo puede dar cualquiera y la amnistía e indulto las autoridades. ¿Hasta ahí estamos bien? Muy bien. Vamos a ver primero el perdón y después lo que hacen las autoridades. Del perdón. La pregunta que quería hacer era esta. ¿Debemos perdonar? ¿Es una obligación perdonar? Si alguien nos hace mal, ¿debemos obligatoriamente perdonar? A veces, si rezamos el Padre Nuestro, decimos también, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Con lo cual parecería que es un deber. ¿Qué piensan? Aquí es interesante darle vueltas y son temas de fondos, temas existenciales de la vida de todos. ¿Debemos de perdonar? Aquí hace poco escuché de un estudiante que me decía, no, yo nunca voy a perdonar a mi padre porque hizo esto y esto y causó mucho sufrimiento a la familia. ¿Debemos de perdonar o no? ¿Qué piensan? ¿Es obligación? Es una decisión personal, no puede ser coactiva. Melissa, ¿alguna otra respuesta? ¿Y por qué decimos en el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden? ¿No? Aquí pienso que vale la pena distinguir tres campos. El teológico, el ético y el jurídico. Entonces, jurídicamente, desde luego, no puede ser obligación. Si fuera una obligación, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si fuera una obligación, pues yo podría demandar a otra persona que no me perdone. Y eso nunca se da en las cortes, ¿no? Yo no puedo demandar, tú no me has perdonado, ahora te voy a demandar porque no me has perdonado. Eso sería absurdo, ¿no?
primero cometo un crimen con esa persona y después la demando porque no me perdona. Eso no es absurdo. De ahí, distinto es el tema ético, porque el tema ético ve, primero, si es ética personal, la felicidad personal, ¿no? Entonces, una persona que no sabe perdonar es una persona que guarda mucha hiel, mucha cosa negra por dentro y se va enrareciendo. Porque odiar a las personas se vuelve también se va mezclando en la mente y se va enrareciendo la psicología de cada persona, ¿no? La persona no puede escapar. Hay una frase bonita que dice, ¿no? Deja el pasado que pase, ¿no? Digo, no vuelvas sobre lo mismo, ¿no? No vuelvas sobre lo mismo. Cuando uno perdona, deja que el pasado pase. Efectivamente, no sigue anclado a lo que sucedió y tú me dijiste. No, perdonar es psicológicamente muy saludable. Y si estamos buscando la ciencia de la felicidad, diríamos, bueno, esto en mi persona me ayuda, ¿no? Y probablemente ayude mucho a la sociedad. Digo, también en la moral social también podría uno ver que es bueno, ¿no? Efectivamente. Con lo cual, no es exigible, pero hay muchas bondades detrás de saber perdonar, que nos ayudan tanto a nivel personal como a nivel social. Podríamos decir muchas otras cosas. No me entretendré en esto porque simplemente es muy largo el tema, pero es muy interesante. Finalmente, teológicamente es el Padre Nuestro. Perdona, como también nosotros perdonamos. Digo, nosotros estamos diciendo, debemos de perdonar para ser perdonados. Y hay una parábola del Señor también que dice, ¿no? El deudor que debe, creo que eran como 10.000 talentos, una cosa así, o una cantidad, si uno lo pone en cifras, esa cantidad es lo equivalente a 6, no, es decir, un talento era, sí, como 6 años de trabajo de un obrero normal, ¿no? Y era una cantidad de 10.000 talentos, una cosa así, una cosa absurda que no se podía pagar en toda la vida trabajando esa persona, ¿no? Y el otro por unos denarios, unos simples denarios, cada denario, un denario es la paga de un trabajador al día, ¿no? Bien, que le debían unos pocos denarios, pues va y lo pone en la cárcel hasta que le termine de pagar eso, y el Señor le dice, bueno, tú debías de haber actuado así, y porque no actuaste así con quien tenía una deuda menor, yo te voy a exigir, voy a aplicar justicia y no misericordia. Con lo cual, teológicamente, al menos en el cristianismo, hay un deber de perdonar, Como se dan cuenta, si queremos que Dios nos perdone. Con lo cual, efectivamente, y uno se da cuenta que la deuda que uno tiene con Dios, pues es enorme. Nadie es capaz de pagarla. Nadie, solo Jesucristo en la cruz. ¿No? Con lo cual es bueno distinguir derecho, moral y teología. Y es bueno ser profundos en derecho, en moral y en teología, para darse cuenta que cómo funcionan las cosas en cada uno, ¿no? Ok, entonces, ahora, ¿qué es el perdón? Es la remisión de la pena merecida. Merecemos una pena y somos perdonados y no nos ponen esa pena. De la ofensa recibida o de alguna deuda u obligación pendiente. Teníamos una deuda de pagar 10.000 talentos, bueno, ya no debemos de pagar, afortunadamente, nos han perdonado. Y se trata de una liberalidad, por eso es opcional, jurídicamente es opcional, ¿no? Digo, excepcional hecha por la víctima o por el acreedor, que debe interpretarse restrictivamente. Toda excepción merece una interpretación restrictiva. Sobre eso hablaremos dentro de 2 semanas. Y que rara vez extingue la acción pública. Con lo cual, yo puedo perdonar muchas veces a quien incluso cometió un delito contra mí, pero eso es muy distinto que ya no haya la justicia, la policía no lo persiga al otro por un crimen. Me robó con atraco, con fuerza, pues la policía lo va a perseguir independientemente de si yo quiera o no. ¿Se dan cuenta? Bien, hay muchas formas de perdonar, ya en lo personal. Muchas veces es
te perdono de corazón, pero tengo que poner unas medidas para que esto no vuelva a ocurrir. Efectivamente, ¿no? La mujer que ve que el esposo está haciendo porque tiene pasiones, porque es alcohólico, porque fuma cosas que le quitan la conciencia y que está dañando físicamente a su familia, puede perdonarle de corazón, pero tiene que poner las medidas para que eso no vuelva a ocurrir. Y eso es sacarlo de la casa muchas veces, ¿no? ¿Se dan cuenta? Digo, el perdón es perdonar de corazón, pero también tratar de solucionar lo que está mal. ¿No? La amnistía. Entonces, la amnistía y el indulto son cosas que lo hacen la autoridad, hemos dicho, ¿no? La autoridad es la que da amnistía o indulto. Primera idea. Segunda idea. ¿Cuál es la diferencia? La da a los criminales, ¿no? A quienes han cometido un delito. O podrían haber cometido un delito, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre amnistía y indulto? Entonces, no sé si ustedes tienen corridas de toros allí en Guatemala. ¿Tienen corridas de toros o no? No, con lo cual no son familiares. A los toros, ¿qué se les da? Cuando un toro es muy bueno y lo escogen para reproducción de otro de la misma serie, un semental, ¿les dan amnistía o indulto? ¿Indultan al toro o no? ¿O dan amnistía al toro? ¿Han escuchado eso? Al toro, bueno, muy bien, al toro se lo indulta. Se lo indulta. Es decir, estaba condenado a muerte, a morir en la plaza de toros, pero por ser muy bueno lo indultan. Entonces no lo matan y lo destinan a ser semental. Le perdonan la pena ya impuesta. Entonces, eso es el indulto. Ya estaba sentenciado, ya se había probado que era criminal, que el crimen se cometió, pero por alguna cosa, porque es muy mayor esa persona y no va a sobrevivir en la cárcel, le dicen, bueno, te indultamos, te indultamos. ¿Ok? Eso es el indulto. La amnistía es algo parecido, pero es distinto. Ni siquiera no hay sentencia, sin sentencia. Sin sentencia, por ejemplo, hay revueltas en la ciudad, hay un grupo de gente que no se sabe bien quién es, ha entrado a la casa del presidente y ha hecho destrozos ahí. ¿Ok? Entonces después viene la policía y comienza a sacar pruebas y los juicios comienzan a seguirse contra un grupo de personas que no sabemos si ellos fueron los responsables o no. Probablemente sí lo sean, pero no hay sentencia. Entonces, a esas personas no se les concede indulto porque no tienen sentencia, se les concede amnistía. Si el presidente del país dice, bueno, ¿sabes qué? Bueno, voy a perdonar a todos ellos, es mejor no perseguir a todo el mundo, no perseguir a 3.000 personas, ¿no? Eso va a crear más caos social. Les da una amnistía. En muchos países el indulto está reservado para el presidente y la amnistía para el parlamento. Pero hoy en día hay una mezcla de todo. Hay algunos presidentes que pueden hacer las dos cosas, hay algunos parlamentos que pueden hacer las dos cosas, con lo cual no es algo que lo distinga. Lo que distingue es antes o después de sentencia. Si ya ha sido sentenciado y condenado, se le da indulto. Si está antes de la sentencia, si está comenzando el proceso, pues amnistía. Se le da amnistía. ¿Se entendió? Ok. Por eso a los toros que ya tenían pena de muerte se los indulta.